¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde este Encuentro Nacional de Políticas Públicas de Igualdad estamos de nuevo en el Castillo de Soutomayor. Estamos de nuevo en la Escuela María Viñals, que ha vuelto este año sí a abrir sus puertas presencialmente y a reunir a 20 expertas de todo el Estado en políticas públicas para hablar de la agenda de igualdad y de los principales objetivos a futuro. Vamos a tener el privilegio en los próximos minutos de saludar a algunas de ellas. Contra las mujeres. Son dos cuestiones que no se pueden separar. Y esta del 5 y se ha convertido además en seña de identidad, en igualdad y contra la violencia machista hacia las mujeres, de manera que se posibilite en gran parte del país por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Estamos ya en nuestro set especial para Televigo, para este especial plató abierto María Viñals, y estamos ya con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Muy buenas tardes, gracias por atendernos y por invitarnos. No, gracias a vosotros y un saludo a todas las personas que nos van a escuchar, porque nosotros necesitamos que los medios de comunicación sean los transmisores del pensamiento del feminismo, de la igualdad, ¿no? Nuestro objetivo es llegar al conjunto de la sociedad, a las mujeres en particular, pero también a los hombres, por lo tanto, a toda la sociedad, para que nos sumemos a este cambio necesario, ¿no? Así que gracias a vosotras. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del papel que tenemos los medios de comunicación, vamos a hablar del papel de las administraciones, pero antes, presidenta, yo quiero constatarlo y preguntarlo, qué importante también volver a hablar, volver a debatir, volver a buscar soluciones y hacerlo de forma presencial en esta Escuela María Viñals. Sí, porque como en todos los grandes cambios, ¿no?, sociales, la creación de redes es fundamental, y aunque es cierto que la Escuela de Igualdad María Viñals no ha dejado de trabajar durante toda la pandemia, fue todo virtual. ¿Y qué ocurre cuando es todo virtual? Que faltan los afectos, falta esa relación humana que te permite una creación de redes que luego se mantenga en el tiempo, que no finalice cuando finaliza la jornada, la convención, el encuentro o cualquier tipo de debate, ¿no? Por lo tanto, hoy para nosotras es un gran día, recuperamos la presencialidad y eso nos permite estar creando redes con mujeres que están en todo el territorio español y que además están también en distintas administraciones y distintos poderes, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación, como el mundo judicial, como la política local, autonómica y estatal, mujeres que han tenido y o tienen responsabilidades, y esas redes nos van a permitir seguir construyendo, ¿no? No se acaba este encuentro hoy y mañana, sino que este encuentro es el mecanismo que tenemos para seguir trabajando juntas. Vamos a hablar, estáis hablando de políticas públicas de igualdad, pero lo decía ahora, presidenta, hacía alusión, muchas veces hablamos de leyes, de objetivos, pero quien está hablando ahora de ello son las personas encargadas de gestionar estos asuntos, que saben de primera mano cuáles son las deficiencias, las carencias y qué necesidades hay de aplicar pues, determinados conceptos. Claro, hoy estábamos hablando, ¿no?, de que realmente España es un país muy avanzado a nivel legislativo, ¿no? Tenemos seguramente la ley de violencia de género más avanzada de toda Europa y una buena ley de igualdad. ¿Qué ocurre? Que de la ley hay que pasar a la aplicación de la ley, ¿no? Todas estas mujeres que están aquí conocen cuáles son todas las dificultades para que esa aplicación sea real y produzca cambios estructurales. No se quede simplemente en el establecimiento de principios, que es fundamental que se haga, sino que eso se convierta de verdad en actividades, en una gestión que transforme, ¿no?, y que cambie. Por lo tanto, claro, son mujeres de primerísimo nivel que nos abren muchas puertas, primero, para ver dónde estamos fallando en la aplicación y segundo,
cuáles son nuevos retos que esas leyes no contemplaban porque no estábamos en ese momento de desarrollo. Hablo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Pues nuestra ley de igualdad no habla, la nombra, pero no habla muy en particular de cuáles son todas las dificultades que tenemos, ¿no?, con la implantación de las nuevas tecnologías, de todo lo que tiene que ver con los procedimientos Big Data, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene muchos sesgos masculinos, por no decir que está construida sobre sesgos masculinos, y esas cuestiones que todavía no estaban, porque no estaban cuando se aprobó tan desarrollado todos estos nuevos procedimientos de innovación, pues nos permiten decir, oye, que hay que estar muy atentas a esto, que esto está dificultando la igualdad, ¿no? Y estas mujeres están en la primera línea de la gestión. Entonces, abren todas esas puertas para que demandemos el cumplimiento estricto de las leyes de su gestión y abren nuevos interrogantes a los que tenemos que responder. Desde esos nuevos retos a objetivos que todavía no hemos cumplido, desde la violencia machista a la desigualdad salarial, son muchos asuntos los que se están tratando aquí hoy. Sí, claro, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con lo que siempre hemos denominado agenda feminista, ¿no? También esta convención nace de la preocupación de las mujeres del feminismo, que estamos planteando que de repente ha desaparecido nuestra agenda de las prioridades políticas, ¿no? Hay un único debate en este país hoy en torno a todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad, que es lo que tiene que ver con la ley trans también, ¿no? Y también estamos hablando de eso, de que hay diferentes agendas, todas esas agendas merecen de la atención política, pero la agenda feminista es la agenda feminista, y estamos hablando de abolición de la prostitución, que es algo urgente y a lo que debemos hacer frente ya, frente a los vientres de alquiler, que no deja de ser que nuestros cuerpos se mercantilizan, nuestras mujeres se convierten en mercancía, la brecha salarial, la invisibilización, la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión. Sí que hemos llegado a la política, casi paritaria la representación, pero luego ocupamos los lugares de poder donde se toman las decisiones, evidentemente no. O en el Poder Judicial, donde somos mayoría, pero una mayoría de un 65% de juezas, pero luego estamos en el Tribunal Constitucional, estamos en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en las audiencias provinciales, en el Consejo General del Poder Judicial, pues toda esa agenda, ¿no?, que está encima de la mesa, que son las reclamaciones que hacemos, pero que no están en la agenda política. Y luego hay otras agendas, las agendas de la diversidad, las agendas de las identidades, que, por cierto, hemos sido las feministas las que siempre han defendido esos derechos, pero que es otra agenda. Como está todo confundido, la agenda de la igualdad, del feminismo, con la agenda de la diversidad y la identidad, pues en este momento no estamos priorizando las cuestiones que nosotras reclamamos. Y yo lo repito una y mil veces, lo voy a repetir una y un millón. Somos más de la mitad de la humanidad, o sea, no somos un colectivo. Por lo tanto, queremos esa agenda, queremos que se convierta en normas, que se convierta en gestión, que haya recursos suficientes y que se tome como una gran prioridad, ¿no?, y que esté en el culmen de las agendas de la política, y de eso es de lo que hoy estamos hablando. Presidenta, hay una cosa que no he dicho a nuestros espectadores y a nuestras espectadoras, y creo que es importante decirlo, y es que la Diputación de Pontevedra está retransmitiendo en streaming estas jornadas. Es importante porque nosotros aquí en este programa vamos a entrevistar a muchas de las ponentes, vamos a aprender mucho a lo largo de los próximos minutos, pero la intención de estas citas no solamente es debatir entre vosotras y aprender, que es importante, sino que es comunicar y educar también en la medida de lo posible, sobre todo cuando ahora mismo hablamos de administraciones públicas, pero hemos hablado también de la política. En la política hay tanta gente que hace mucho ruido y mucho mal, que utiliza, bueno, palabras muy antiguas, a veces para referirse a las mujeres como único calificativo, y creo que es importante también poder dar visibilidad a este tipo de citas en la que poder aprender todas, ¿no? Sí, está claro. Yo intento nunca personalizar y hablar en plural, ¿no?, porque yo creo que el mundo se transforma con mucha gente sumándose, reclamando esas transformaciones y cambios, ¿no? Pero en este caso voy a hablar en singular. Yo no nací feminista. O sea, yo nací un ser humano, ¿no?,
que fue aprendiendo a través de sus vivencias, sus experiencias, que las mujeres estamos en una situación de discriminación y sumisión. Y una vez que yo eso lo viví como una intuición, que había desigualdad, pues aprendí de otras mujeres con gran conocimiento, estudiosas del feminismo desde el siglo XVII, que me aportaron ese conocimiento filosófico, ese conocimiento teórico que me permitió explicar por qué nos pasa esto a las mujeres y, por lo tanto, buscar las soluciones a esa discriminación y a esa desigualdad. Estas jornadas sirven para que las mujeres que tienen ese conocimiento puedan llegar a las mujeres que tienen que hacer ese reaprendizaje de por qué viven esas situaciones de desigualdad, ponerles nombre, ponerles conceptos y, por lo tanto, posicionarse frente a ello, pero también a los hombres, ¿no? Por lo tanto, estas jornadas están dirigidas a esa formación necesaria que nos permita entender de dónde nace la desigualdad y cómo la tenemos que combatir, cuáles son los instrumentos, y es fundamental, ¿no? Y de eso nacen pues estas jornadas y todas las que hemos hecho. Estas particularmente son muy potentes, muy necesarias, porque hablan mujeres que, como comentabas antes, tienen un enorme conocimiento, pero que han estado en la gestión desde lo público y, por lo tanto, no solamente tienen el conocimiento teórico, que es fundamental, sino que también tienen el conocimiento práctico, ¿no? Por lo tanto, nos pueden aportar mucho. Por lo tanto, es este aprender y reaprender unas de otras, ¿no? Yo, que he estudiado mucho el feminismo, que me preocupo mucho de leer y de formarme, hoy que ha habido una primera mesa, ¿no? Y la lección inaugural de Rosa Cobo, he aprendido muchas cuestiones que no formaban parte de lo que yo consideraba como prioridades y que ahora ya las he asumido. Por lo tanto, hoy mi agenda se está ampliando, ¿no? Y es lo que queremos, que se amplíe la agenda social. Precisamente a Rosa Cobo la vamos a saludar a continuación. A usted, presidenta, lo único de agradecerle que nos haya abierto también a nosotros, a Televigo, una vez más las puertas a este aprendizaje y que nos haya invitado a bueno, poder disfrutar también de este espacio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Despedimos a Carmela Silva, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, y continuamos. Lo decíamos hace unos segundos con la presidenta de la Diputación de Pontevedra. La encargada de diseñar y coordinar estas jornadas ha sido Rosa Cobo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es profesora universitaria, es una referente feminista y también es escritora. Rosa Cobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Igual referente feminista lo debía haber dicho como primer cargo, Rosa, no lo sé, tú me dirás. Bueno, estoy trabajando en teoría feminista, lo estoy haciendo en el marco de la Universidad de Coruña, de la que soy profesora, y la verdad es que sí que llevo ya 30 años con este tipo de investigaciones. Cuando vi el cartel y vi la cantidad de nombres propios, de cargos, de mujeres que se iban a reunir aquí estos 2 días, casi aplaudí de forma interna, porque también a los medios de comunicación nos da una posibilidad, nos dais una posibilidad de acercarnos a estas personas, y luego lo decía la presidenta de la Diputación de Pontevedra hace unos minutos, ¿no? Gracias a Rosa Cobo y a esos hilos que sabe mover, esos contactos y esa idea también, porque estas jornadas entiendo que tienen una idea central, y esto solamente se consigue si todas esas cabezas pensantes trabajan en común. Sí, bueno, sobre todo la idea central. La idea central ha sido, quizá, no lo sabemos muy bien, quizá ha terminado un ciclo de políticas públicas de igualdad, y yo creo que tenemos que pararnos a pensar y ver qué políticas públicas se pueden hacer en la próxima década. Y claro, para hacer una reflexión sobre qué políticas públicas de igualdad necesitan las mujeres, es enormemente importante que aquí estén mujeres que han trabajado
en políticas públicas, que son expertas y que tienen un enorme conocimiento y que nos pueden proporcionar claves para esas políticas públicas que se hagan en el futuro. Ya hay una nueva agenda feminista, aunque se siga trabajando en ella, que se intenta encaminar hacia una nueva realidad, hacia una nueva aplicación en esas políticas públicas. Para eso hacen falta muchas cosas intermedias, hacen falta leyes y adecuaciones. Eso es algo que también se está hablando aquí en estos Sí, días. claro, cuando se habla de políticas públicas se habla de poder político y cuando se habla de políticas públicas se hablan de normativas y de leyes. Pero previo a esas leyes y a esas normativas hay un trabajo enorme de reflexión teórica feminista, pero también de militancia política feminista. La idea fundamental es que las políticas de igualdad, para que sean unas buenas políticas, para que puedan cumplir los intereses y las necesidades que tienen las mujeres de nuestra sociedad, deben de anclarse en la agenda política feminista. Y eso es una de las ideas que son fundamentales en estas jornadas. Entre agenda política feminista y políticas públicas de igualdad hay una relación de necesidad y los organismos de igualdad tienen la obligación de escuchar al movimiento feminista, porque solo el movimiento feminista nos explica cuáles son esos agujeros y esas necesidades y esos elementos que privan de derechos a las mujeres o que precarizan sus vidas. ¿Debe haber una coordinación también entre las diferentes administraciones a la hora de aplicarlas? Eso es fundamental. Es fundamental que el poder municipal, las diputaciones, el poder autonómico y el poder central establezcan relaciones que multipliquen las políticas de igualdad, que las hagan mucho más efectivas. Las políticas de igualdad son importantes porque tienen que llegar a todas las mujeres y particularmente a quienes más lo necesitan, a las mujeres que más lo necesitan, a las que tienen problemas de precarización brutal de su mercado de trabajo, a quienes tienen problemas de violencia, a quienes no tienen posibilidades de cualificarse profesionalmente, a quienes no tienen posibilidad de formarse culturalmente, a quienes viven unas vidas de pareja y unas vidas familiares que les quitan toda la energía para poder tener y diseñar un proyecto un poco autónomo de vida. Para esto tienen que trabajar las políticas públicas y para esto trabajamos quienes militamos en las filas teóricas y políticas del feminismo. Hay muchos frentes abiertos, algunos de ellos los acabas de relatar. Tiene que haber objetivos prioritarios. Debemos empezar por un punto para conseguir avanzar hacia una igualdad efectiva. Bueno, la cuarta ola nos ha señalado con muchísima claridad que hay una preocupación que recorre a todas las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres de edad media y mujeres mayores, y esa es la violencia sexual. La violencia sexual se ha convertido en una realidad fija, en una realidad que crece al mismo tiempo que después aparecen otros espacios que se democratizan. Pero si hay algo que vulnera los derechos humanos, si hay algo que erosiona la democracia, es la variedad y la cantidad de rostros de violencia que hay contra las mujeres. De modo que ese es un punto central de la agenda política feminista y esto lo tienen que recoger las políticas de igualdad. Y después hay otro que tiene que ver con el mercado laboral. Y no solamente con el mercado laboral, que está enormemente precarizado para las mujeres, sino también cómo el capitalismo neoliberal está creando nichos de actividades solo para mujeres y que tienen que ver con la industria de la explotación sexual, con la explotación reproductiva, con los trabajos más descualificados, con esa especie de esclavitud a la que se somete a muchas mujeres que son migrantes, que vienen de países con altas tasas de pobreza y que se les coloca en trabajos domésticos. Yo creo que
El capitalismo neoliberal y el sistema patriarcal están lanzando una propuesta a la conciencia de nuestra época, y es convertir a aquellas mujeres que vienen de situaciones de pobreza extrema, que están en situación de vulnerabilidad, tratan de convertirlas en servidoras sexuales, en servidoras reproductivas, en servidoras domésticas y en servidoras laborales. El feminismo dice no a la figura de la servidora. Hay que seguir legislando también en estos asuntos que a lo mejor no tienen una visibilidad pública tan grande como puede ser la violencia machista. Hablo de la prostitución o hablo de los vientres de alquiler. Es necesario que ese debate, convencer a los servidores públicos para que ese debate sea prioritario también. Es prioritario que se puedan hacer políticas abolicionistas de la prostitución. Si nos paramos un segundo a pensar qué tipo de sociedad trae de países con altas tasas de pobreza a mujeres que tienen la necesidad de sobrevivir, que están en una situación de vulnerabilidad, las traen aquí, las segregan y las apartan en burdeles, en pisos, en lugares enormemente sórdidos, para que los varones de nuestra sociedad puedan acceder por cantidades irrisorias de dinero a sus cuerpos, y no solamente eso, sino porque además en ese acceso a sus cuerpos lo realicen tantísimas veces con violencia. Una sociedad civilizada que quiere convertirse en una comunidad moral y política no puede aceptar la prostitución, y tampoco podemos aceptar que haya mujeres, granjas de mujeres en Ucrania, en otros países, para que mujeres y hombres de clase media decidan que sus vientres son los lugares idóneos para tener hijos. No, no puede ser. No podemos, para cumplir el deseo de tener un hijo, que es un deseo muy legítimo, no podemos usar a aquellas mujeres que están en una situación de necesidad extrema. El feminismo dice no a los vientres de alquiler. Vamos a seguir ahondando en este y en otros temas, lo vamos a hacer a continuación. Gracias al diseño de Rosa Cobo de estas jornadas, vamos a intentar en la medida de lo posible ir rescatando algunas de las ponentes. Por tanto, Rosa, te agradezco doblemente, primero por ese diseño y segundo, mayormente por esta entrevista, por concedernos estos minutos. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de políticas públicas de igualdad y lo vamos a hacer también en relación a la administración local, y para hablar de ello aquí, no solamente en el programa, sino en este entorno, en este espacio de debate, está la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Antes de nada, vosotros además, los alcaldes y las alcaldesas, que sois los primeros y las primeras en dar servicio a los ciudadanos y en conocer sus inquietudes y también en tener que prestar determinados servicios. Esa es una responsabilidad muy importante, sobre todo cuando hablamos de temas como igualdad o violencia de género. Evidentemente, desde el ámbito local vivimos a diario aquellos problemas que afectan directamente a la ciudadanía. En este caso, si hablamos de violencia de género, tiene una dimensión muy amplia. Tiene una perspectiva interclasista e intergeneracional, porque puede afectar a cualquier edad en diferentes fórmulas. La violencia machista se expresa desde una discriminación laboral a una agresión sexual o a una violencia familiar, en este caso que puede implicar a la madre, hijos e hijas. Y desde esa dimensión, pues desde lo local, evidentemente se trabaja para garantizar políticas públicas que den respuesta a las situaciones de violencia de género, pero no solo a las situaciones de violencia de género, sino en la perspectiva de la agenda de igualdad. Se trabaja en la línea, sobre todo, de facilitar las oportunidades y la libertad a las mujeres, ¿no?, desde el punto de vista de concepto amplio. Y eso lleva, pues, a una dimensión integral que pasa desde la iluminación de las calles a cómo pensamos el espacio público, a cómo organizamos las actividades o incluso las encuestas, ¿no?, para nutrirnos de aquella información necesaria para mejorar nuestra realidad cotidiana.
es una perspectiva integral que no siempre se ha tenido claro. Muchas veces nos quedábamos en legislar, en prevenir, pero la prevención desde la palabra y nunca desde los hechos. Cuestiones tan básicas como hemos visto en estos momentos, como puede ser la iluminación de una calle. Evidentemente, por suerte hemos evolucionado, ¿no? De que normalmente las alcaldías pues eran masculinas, los temas de igualdad empezaron a trabajarse de manera muy compartimentada, ¿no? Siempre era pues, la concejal de igualdad, que tenía que reivindicar el poder tener un espacio para atender cuestiones relacionadas con la planificación familiar, ¿no? En principios de los 80. Luego ya se fueron ampliando la lógica de los servicios de atención a las problemáticas relacionadas con la mujer como víctima, es decir, la violencia de género, pero ahora hemos dado un salto más importante, que es la concepción de que las políticas públicas y evidentemente las políticas locales, porque están muy cerca de lo que le afecta al conjunto de la ciudadanía, se deben pensar contando con el 51% de la población, y esto lo cambia absolutamente todo. Estamos en un espacio de debate y entiendo que son en estos espacios también donde surgen esos temas, esas ideas que después se consensúan y en la medida de lo posible se pueden llevar a cabo. ¿Hay debates que deban quedarse en el tintero para poder avanzar en otros? Hablo en concreto, por ejemplo, con la abolición de la prostitución. Cuando no hay un acuerdo de políticas, es necesario dejar un debate al lado y seguir trabajando en lo que tenemos en común y hay acuerdo. Hay que trabajar por lo que tenemos en común, por supuesto, porque esto nos permite avanzar, pero es que la cuestión de la prostitución no es un debate, es una realidad. Y es una realidad de opresión y de vulneración de derechos humanos, en este caso para mujeres y para niñas, y también para otros colectivos. Entonces, frente a esto, pues debemos dar una respuesta política. Una respuesta política que pasa precisamente por garantizar los derechos humanos. Mientras haya prostitución basada en la explotación sexual, que a día de hoy los pocos datos que tenemos, pero suficientes, nos llevan a ver que el porcentaje mayor de mujeres que están en prostitución no lo han podido escoger en condiciones de igualdad, esto produce una vulneración de derechos humanos, pero no solamente eso, sino genera un modelo de relaciones sexuales afectivas donde las mujeres siempre se pueden comprar. Porque este es un trabajo pensado exclusivamente para las mujeres. A día de hoy, que todo se mercantiliza, porque también podemos decir que como es el oficio más viejo del mundo, pues que toda la vida va a existir. Igual el oficio más viejo del mundo, y esto se lo he escuchado decir a otras mujeres activistas y referentes, Mabel Lozano y a muchas otras, es mirar para otro lado. A eso me refería yo con debate, que no hay acuerdo, que no hay una unidad de acción, pero en todo caso, para buscar acuerdos, yo sé que en su municipio, en Santa Coloma, se está preparando un gran centro en el que se podrán hacer, o pues, se prevé hacer pues, grandes debates y mesas redondas como estas que estamos viviendo aquí en estos momentos. ¿Cómo va este proyecto? Pues es un centro que quiere trabajar, que ya está trabajando desde una perspectiva integral el concepto de igualdad y quiere abordar desde las situaciones de discriminación y de desigualdad que sufren las mujeres, pero también las oportunidades de conseguir que todas las mujeres puedan aportar el talento que tienen, porque esto nos hará mejores como ciudad y nos hará mejores como sociedad, ¿no? Porque lo que proyectamos en la ciudad también revierte en la mejora de las condiciones no solo de las mujeres de Santa Coloma de Gramenet, sino de nuestro entorno metropolitano, y ese es el objetivo. Una sociedad no se puede permitir el lujo de prescindir del talento de su 51% y por lo tanto tenemos que brindar esas oportunidades y además hacerlo poniendo a las mujeres en el centro de sus decisiones, no tutelándolas, no haciéndolo solo desde una perspectiva asistencial. No hemos escuchado a las ponentes maravillosas que hoy forman parte de estas jornadas de políticas nacionales para la igualdad, exponer la necesidad precisamente de que las mujeres estén en el centro de esa transformación y que sean las protagonistas, ¿no? Pues eso es, en definitiva, resumiéndolo mucho, lo que intenta hacer el espacio de la ciudad. Y es que por suerte o por desgracia en este tipo de entrevistas, de microentrevistas, lo que nos toca son resumir, pero creo que el mensaje ha quedado claro y yo le agradezco muchísimo, Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que nos haya dedicado estos minutos. Gracias de verdad. Pues muchas gracias por darle difusión a encuentros como este. Gracias.
Continuamos y si les parece vamos a saludar a Izaskun Landaya, ella es directora del Instituto Vasco de la Mujer. Izaskun, bienvenida, gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotras. Bueno, lo primero, ¿qué le están pareciendo las jornadas? Bueno, pues la verdad es que realmente interesantes, ¿no? Hemos tenido oportunidad de escuchar, bueno, pues a Rosa Cobo, a Soledad Murillo, a Beatriz Jimeno y, bueno, y en la apertura pues a la presidenta, ¿no?, de la Diputación con un discurso pues realmente motivador, ¿no? Entonces, bueno, pues van de maravilla. Para hablar de igualdad, que es lo que estáis haciendo vosotras en estas jornadas, entiendo que a veces, por desgracia, tenemos que hablar primero de desigualdad, porque si no existiera, seguramente no estaríamos aquí. Y hace escasas horas, hace pocos días, yo leía un artículo con unas declaraciones suyas a raíz de un nuevo asesinato en Vitoria, creo recordar esta misma semana, que este tipo de violencia, la violencia machista, decía usted, es la expresión más brutal de la desigualdad. Por desgracia existe en muchos niveles, pero también en este todavía. Sí, así es. La violencia contra las mujeres, como señalabas, es la expresión más brutal de la desigualdad aún existente. Los datos evidencian que todavía nos queda mucho por recorrer, pero teniendo esto en cuenta, es incuestionable que debemos avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, y para ello pues es imprescindible bueno, pues conseguir la implicación y el compromiso de toda la ciudadanía, ¿no? Una actitud activa que ayude a construir esa sociedad en la que no tenga cabida la violencia contra las mujeres. Para ello es necesaria también una visión no solamente feminista, sino también femenina desde las instituciones con mujeres en altos cargos. Sí, es clave, ¿no?, la incorporación de las mujeres a los puestos de decisión y de hecho, bueno, pues, por ejemplo, en el caso del País Vasco y sobre todo tras la aprobación de la Ley Vasca para la Igualdad en el año 2005, ha habido un cambio sustancial, ¿no?, en este sentido. En el Parlamento, de hecho, a día de hoy son más las mujeres parlamentarias, ¿no? Y es clave que estén las mujeres en los puestos de decisión y sobre todo que se incorpore esa mirada de género, ¿no?, que se incorpore la perspectiva de género, la perspectiva feminista en las diferentes políticas que se diseñen. En su caso, el Instituto Vasco de la Mujer es un organismo autónomo, pero de vosotros depende la vigilancia y el asesoramiento también de prácticamente todas las instituciones de la comunidad autónoma. Entiendo que es un trabajo de vital importancia, pero entiendo también que implica unos resortes importantes para que haya resultados. Sí, así es, ¿no? El Instituto Vasco de la Mujer se creó en el año 1988, llevamos 33 años de trabajo. Bueno, pues nuestra función es impulsar, asesorar, coordinar y evaluar las políticas de igualdad y a la vez que sensibilizar, ¿no?, a la sociedad, a la ciudadanía, para construir una sociedad en la que la igualdad sea real y efectiva, ¿no? Y efectivamente pues esto requiere bueno, pues mucho trabajo y sobre todo una coordinación a nivel de todas las instituciones y más en nuestro caso donde hay diferentes niveles, ¿no? Está el gobierno, están las diputaciones, están los ayuntamientos y ahí juega un papel fundamental el Plan para la Igualdad, que es como el faro, ¿no?, el que marca la hoja de ruta de las políticas de igualdad en nuestro país. Y es el que, bueno, pues nos sirve de referencia para que cada cual, con independencia de cuál sea su posición, pues sepa cuáles son los objetivos que debe cumplir y, por supuesto, pues todo el trabajo de sensibilización con la ciudadanía pues es clave, ¿no? El avance en el empoderamiento de las mujeres, el trabajo en el ámbito empresarial para plantear otros tipos, otros modelos organizacionales, el trabajo con los medios de comunicación. Bueno, tenemos infinidad de retos y desafíos por delante, ¿no? Uno de los principales objetivos es seguir legislar, es importante la aplicación de esas leyes también, y entiendo que la coordinación de las competencias también, porque sí es cierto que aquí estamos hablando de las competencias y el trabajo de las distintas administraciones, algunas más cercanas a los ciudadanos, otras quizá más cercanas a los legisladores. Entiendo que el Instituto tiene que engrasar también
también, ¿no? Así es. Esas relaciones. Así es. En nuestro caso, el Consejo de Dirección está presidido por el presidente del Gobierno vasco, el Lehendakari, pero efectivamente para engrasar esas relaciones entre los diferentes niveles administrativos, el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, pues son fundamentales todos esos órganos, todas esas comisiones de coordinación, ¿no? Y la coordinación y la comisión interinstitucional en este caso pues juega un papel fundamental. Pero como le digo, tenemos un plan para la igualdad que es estratégico de Gobierno, que es la hoja de ruta, que es el faro que guía a todas las instituciones con independencia de cuáles sean sus competencias para avanzar en la consecución de la igualdad, y realmente es de gran ayuda, y bueno, pues a nosotras nos corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos de ese plan, y que, bueno, pues que todas las administraciones aporten su grano de arena en el marco de sus competencias, ¿no? Izaskun Landaya, le agradezco de verdad este tiempo que nos ha dedicado y la labor que hace al frente del Instituto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Continuamos y hemos dejado para el último momento, para esta última entrevista del programa, yo creo que la que más nos compete, tanto a ustedes como espectadores, como a mí como comunicadora, y vamos a hacerlo con una persona que tiene mucha visibilidad en los medios de comunicación y que está aquí también dentro de estas jornadas de la Escuela María Viñals. Ana Bernal Triviño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eres periodista, eres profesora universitaria, tienes relación con los más jóvenes dentro de las aulas y absolutamente con todas las generaciones en el exterior a través de medios de comunicación de masas. Entiendo que es una responsabilidad muy importante, pero también una herramienta primordial para poder dar un mensaje. Tan primordial como que, mira, el marco en el que estamos hoy, que estamos hablando de políticas públicas, no puede ejercerse sin los medios de comunicación. Has comentado, ¿no?, que esto va en el último lugar del bloque de entrevistas, y no sé hasta qué punto habría que ponerlo el primero, en el sentido de que el medio de comunicación es el que crea la opinión pública, y si el medio de comunicación lo que se dedica es a trasladar pues frases incendiarias por parte de responsables políticos que atacan el feminismo, etcétera, la gente no va a entender por qué se necesitan políticas públicas de igualdad. Entonces, si no empezamos desde la propia comunicación, en el convencimiento, en el que las personas y la propia ciudadanía, ¿no?, piense que eso es necesario para el conjunto de la sociedad, para que evolucione y para que progrese en igualdad de condiciones, pues lo vamos a tener complicado, ¿no? Yo creo que el pilar fundamental es la comunicación, y a partir de ahí podremos convencer de que son necesarias el resto de actuaciones. Una vez que un medio de comunicación no solamente tiene que educar, sino que también pretende entretener, y que no solamente el criterio de las periodistas y los periodistas es importante, sino que hay una economía evidente detrás, y que los medios intentan darle a la gente aquello que quiere, cómo se hace el debate dentro del propio medio de comunicación para poder equilibrar lo que quiere y lo que nosotros creemos que debemos comunicar. También lo que la gente quiere es lo que se le pone a la gente, ¿no? Si no tiene más ofertas, si no tiene otra cosa a lo mejor en la que elegir, o también depende mucho del contenido, ¿no?, que se le esté ofreciendo, no me refiero a la forma, sino al contenido, pues eso dependerá mucho y determinará todo. Pero obviamente hay que encontrar un equilibrio, y por ejemplo en el programa de Rocío, ¿no?, que fue lo que más alcance ha podido tener en esa mezcla que tú indicas, ¿no?, de un formato que no es puramente informativo, era un formato documental, pero después había un debate, y yo creo que ahí fue muy pertinente, no por justificar mi presencia, ¿no?, sino el hecho de ir incluyendo especialistas, ¿no?, de determinadas materias, y ofrecer contexto. Es que yo creo que fundamentalmente una de las grandes lecciones que me ha dado el programa de Rocío era algo que yo ya, por mi trabajo en Televisión Española, sabía que ocurría, pero aquí he visto que la dimensión es mucho mayor, y lo cual me estremece todavía mucho más, es que la sociedad no sabe lo que es la violencia de género. Si no hubiera tenido tanto éxito ese programa, porque la gente ya sabría que era la luz de gas, sabría que era la indefensión aprendida, sabía que era la violencia vicaria, y no, a la gente todo eso le sonaba de nuevas.
Entonces es importantísimo ofrecer herramientas de contexto, llevar a personas responsables que conocen realmente este tema desde dentro, y eso es lo que aporta conocimiento y también lo que aporta seguridad, ¿no?, para ir avanzando. Ahí va yo, pues en este caso concreto, ¿has puesto la balanza o poníais la balanza en alguna ocasión entre lo que se estaba aprendiendo, lo que podíais enseñar, y el sensacionalismo que también se generaba en algunos otros debates donde se llegó a culpabilizar a la víctima o incluso a cuestionar los motivos? Lo que pasa es que a mí eso no me pilla de nuevas, es que a veces nos centramos como que eso solamente ha ocurrido en Telecinco o que eso solo ha ocurrido en Sálvame, ¿no? Y es que eso me ocurre en la mesa de tertulia de Televisión Española, eso me ha ocurrido en Antena 3, me ha ocurrido en espacios informativos, me ha ocurrido en todas. O sea, yo creo que todo el mundo hemos visto, por ejemplo, dejando al margen el caso de Rocío, cómo se trató el caso, por ejemplo, de la víctima de La Manada, ¿no? En todas las tertulias, te fueras a La Sexta, te fueras a Antena 3, te fueras a Televisión Española, siempre había algún tertuliano que no tiene una visión de género y que cuestionaba a la víctima en su propio comportamiento, en su reacción, en cómo se comportaba antes, en cómo se comportaba después. A mí hace unos días, ¿no?, en Televisión Española se me estaba cuestionando que el caso de Naim Darrechi, un tiktoker, realmente no rozara el delito, ¿no? Y tú dices, bueno, si estamos sentándonos aquí en una mesa como profesionales y todavía no estamos viendo ya lo que ellos definen pues como machistadas, ¿no? No, es que estamos hablando de delitos, que la cuestión es más grave. Si no empezamos a reconocer y a identificar los delitos dentro del propio espacio de comunicación, pues bueno, al final se termina rozando el sensacionalismo en Telecinco, en La 1, en Antena 3 y en cualquier espacio. Ana, ¿el lenguaje es importante también para los que comunicamos? El lenguaje es importantísimo porque refleja, y en este caso a las mujeres, refleja a la mitad del mundo, pero no solamente estamos hablando del lenguaje no sexista, ¿no? Yo creo que también el hecho de conceptualizar. Es decir, no mezclar conceptos como violencia vicaria o violencia intrafamiliar, el hablar del abolicionismo de la prostitución sin dar a entender que es prohibicionismo. Hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que tener muy claros esos conceptos, y eso es responsabilidad de los medios de comunicación. Mañana te dan, bueno, no te dan un premio, sí es un premio en sí mismo, mañana te nombrarán madrina en la Facultad de Derecho. Entiendo que para ti este es un premio, pero sobre todo porque entiendo que hay una intención de educar y cambiar a las nuevas generaciones. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Bueno, no lo sé, no me quiero poner en esa situación porque es una mochila un poco pesada, ¿no? Sí es cierto que llevo un mes de premios, o sea, empecé con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil, que me conmovió mucho en el sentido de que es una institución, ¿no?, que todos sabemos lo que representa, y el hecho de que hay compañeras guardias civiles feministas ahí dentro luchando y atendiendo a mujeres que son víctimas de violencia de género en villas, aldeas, en pueblos, ¿no?, que suponen la primera herramienta, fue muy conmovedor, ¿no?, en ese sentido, y decir, bueno, pues la institución tiene una mirada nueva, un nuevo rumbo, un nuevo objetivo, y eso es importante. Después he recogido el Emilio Castelar esta semana en Sevilla, y ahora mañana en Derecho es un acto bonito en el máster de la Facultad de la Universidad de Barcelona, porque decían que durante el documental de Rocío veían mis intervenciones y la comentaban con el alumnado. Y eso, dice, bueno, a veces uno no es consciente, ¿no?, cuando está en la pantalla, pues desde quién te está viendo, quién está reflexionando sobre lo que estás diciendo. Yo, claro, me sentaba allí con un único objetivo, que era salvar mujeres, o sea, quería que reaccionaran, y al fin y al cabo es lo que siempre he hecho, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido que las víctimas que pongan en un momento un canal de televisión o lean un periódico, corriendo identifiquen. Pero es cierto, ¿no?, que también hay otro tipo de público, y en este caso era un alumnado que hace mucha falta, porque precisamente una de las grandes violencias que sufren las mujeres es la violencia institucional y la violencia judicial. Y ahí hay muchísimo por hacer, porque también hay una nueva generación que se está educando en un discurso que incluso niega la propia violencia de género, y eso es negar un delito, y entonces podemos imaginar, ¿no?, qué tipo de sentencias o qué tipo de ejercicio de la abogacía puede haber si se niega de entrada un delito, ¿no? Eso dejaría indefensa a muchas víctimas, a muchas mujeres, a niños y a niñas, cuyos casos también de custodia dependen de la justicia, y eso marca para siempre la vida de ellos. Siempre terminamos estas jornadas, María Viñals, sabiendo que queda mucho por hacer, pero sabiendo que cada vez o cada año, como mínimo, se hace aquí, aunque solamente sea en pensar y marcar objetivos. Ana Bernal Triviño, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias por tu trabajo en general. Nada, gracias a vosotras. Nosotros, lo dicho, terminamos sabiendo que queda mucho por aprender, pero que podremos hacerlo juntas y juntos a partir de la próxima semana.